Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, lo que les voy a contar a continuación es para mí terriblemente agridulce. Hasta el día de hoy, entre capítulos y rapidines, hemos compartido 212 cuentos. Han sido 2 años, 1 mes y 1 día de absoluta fidelidad a esta nave de los gatos locos y a esta aventura que lleva por título Damián Sastre presenta Déjame leerte un cuento. Y hasta hace muy poquito, todo parecía indicar que serían muchos años más de amor fiel, ¿cierto? Hasta hace unos días jamás se me cruzó por la cabeza que lo que está a punto de ocurrir, ocurriría. En mi defensa podría decir que al carecer de itinerario, al navegar a capricho del azaroso oleaje, al no tener mayor brújula que la fortuna, era de esperarse, supongo, que tarde o temprano ocurriera. Mas dicho argumento no solo no sería responsable de mi parte, además sería deshonesto. La única verdad es que si está por ocurrir lo que ocurrirá no es tanto a causa de la carencia de itinerario, del azaroso oleaje o de la siempre caprichosa fortuna que llevamos por brújula, sino a causa de mis fetiches literarios. Lo que sí puedo argumentar en un intento de defensa es que cuando decidí compartir con ustedes el texto que leeré a continuación, realmente pensé que me encontraba frente a un gran cuento, el cuento del día de hoy. Por primera vez me equivoqué. Pero no me malinterpreten, no quiero decir que lo que vaya a leerles hoy no haya arrobado mi alma. De hecho, la arrobó tanto que, aun sabiendo que cometería alta traición, no me sentí capaz de quedarme sin compartir con ustedes este no cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Los bosques de Uppsala de Álvaro Colomer. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. A menudo maldigo el día en que alquilé este apartamento en forma de cruz. Cada atardecer, apenas regreso del trabajo, observo el pasillo y recuerdo la tarde en que mi esposa, hace aproximadamente 1 año, me comunicó que estaba harta de vivir en un lugar tan vinculado a la muerte como este. Luego añadió que a veces, cuando atravesaba el umbral de casa, le entraban ganas de echar a correr, tirar el bolso a medio camino y, alcanzando la terraza, saltar esa barandilla tras la cual se abre un abismo de 7 plantas. Después de semejante confesión, arrastré a Elena hasta la consulta de un psiquiatra, quien no titubeó a la hora de diagnosticarle depresión severa. Ha pasado 1 año desde aquel entonces, pero continúo angustiado ante la posibilidad de que mi mujer ejecute su fantasía. Por eso, cuando no sale a recibirme a poco de oír mi portazo, pienso en su suicidio. Entonces grito, igual que estoy gritando en este momento. ¡Cariño! ¡Ya estoy en casa! Con la intención de que asome por algún sitio, casi siempre por el salón, y me demuestre que no ha vuelto a escuchar voces reclamando su presencia desde los confines del precipicio.
Pero ocurre que esta noche, después de haber repetido que ya estoy en casa, nadie asoma por un pasillo cada instante más estrecho. Entonces observo el piso, contemplo el corredor que se extiende hasta el salón, en la otra punta del cual se encuentra la puerta de la terraza, la misma puerta que hace un año atrajo a mi esposa. Una puerta, en verdad, trampilla del infierno. A medio camino respecto a mi posición, cortando el pasillo central, hay otro corredor por cuya ala izquierda se accede al dormitorio y al lavabo, y por cuya derecha a la cocina y mi estudio. Así pues, una casa en forma de cruz. Una casa peligrosa para cualquier depresivo, peligrosa para Elena, la mujer que hoy no sale a recibirme. Normalmente asoma tan pronto como oye mi saludo, me pregunta qué tal ha ido el día y tras ofrecerme su mejilla para que la bese, cuelga mi chaqueta en el armario. Sin embargo, hoy no sucede nada de eso. No cruza el umbral del salón, no dice «ahora voy», no da señales de vida. De modo que vuelvo a proclamar que ya estoy en casa y aguardo una respuesta. Cuando se hace patente que nadie contestará, supongo a mi mujer en el lavabo, por lo que decido esperar a que termine de hacer sus cosas y me entretengo contemplando la puerta del comedor, una puerta inusualmente cerrada, una puerta tras la cual intuyo secretos, pero no quiero dejarme llevar por malos pensamientos. Me refiero a que el balcón haya podido atraer a Elena, llamarla una vez más desde la oscuridad de la noche, invitarla a alzar el vuelo sin reparar en su condición de ángel áptero. Me mantengo firme en mi posición sin dar importancia a la puerta cerrada, queriéndome convencer de que enseguida escucharé la cadena del váter y la veré asomando por el brazo izquierdo de este crucifijo en forma de apartamento. Al menos eso es lo que deseo, porque no aguantaría otro tipo de situación, digamos una situación más definitiva, algo así como la situación final. Elena es mi anclaje a este mundo, mi pequeña realidad, mi futuro y no soportaría perderla. Repito que ya estoy en casa porque esta espera me agobia y como tampoco oigo ninguna réplica, me froto las manos sin saber qué hacer. Dudo que mi esposa quiera que cuelgue la chaqueta por mí mismo, porque no me considera siquiera capaz de realizar una operación tan sencilla como esa. Elena dice que siempre coloco las perchas al revés y, aunque lleva mucho tiempo sin comprobar la certeza de su afirmación, básicamente porque no he tocado el ropero desde su último ataque de histeria, no tengo ninguna intención de contrariarla. Es más, desde hace un año acato sus órdenes con la mayor de las sumisiones, incluida la prohibición de acercarme a un armario en el que ella invierte sus largas horas de ocio. Mi mujer ha convertido ese guardarropa en el reducto de sus esperanzas, como si ordenarlo le impidiera pensar en otros asuntos, probablemente asuntos más tenebrosos, o como si arreglarlo le ayudara a amueblar su propia cabeza, desde hace un tiempo llena de trastajos. Sea por lo que sea, mi esposa se pasa el día alineando perchas, alisando camisas o combinando colores, acciones a las que se entrega con mucha más frecuencia de lo necesario, demostrándome una vez más que vivo con una obsesa. Y es que Elena no solo cuelga mi chaqueta para asegurarse de que el interior de dicho mueble conserva esas simetrías que tanto le fascinan, sino porque a lo largo de los meses se ha convertido en una maniática del orden. Desde que cayó en depresión y, en consecuencia, desde que perdió el trabajo, se pasa el día limpiando la casa, así como instruyéndome sobre el modo de realizar las tareas del hogar, que si las cortinas del baño deben estar siempre corridas, que si los cuchillos han de guardarse con los dientes hacia la derecha, que si el champú no puede colocarse delante del gel, sino detrás, que si los zapatos tienen que apuntar hacia la pared, que si los títulos de los libros precisan ser leídos de abajo arriba, y yo qué sé cuántos otros detalles imposibles de recordar si no eres una persona tan acostumbrada a ella como yo.
En realidad, el manual de prohibiciones confeccionado por mi esposa abulta tanto que hoy en día, cuando me dispongo a emprender cualquier faena, aunque sea algo tan sencillo como fregar los platos, sacudir los cojines o bajar la basura, temo equivocarme. Además, durante las últimas semanas, es decir, desde que el psiquiatra le retiró la medicación, convencido de que ya había superado el tramo más duro de la enfermedad, mi mujer ha introducido tantas variaciones a las doctrinas creadas por ella misma que yo no muevo un dedo sin consultárselo, y aún así cometo errores. Aunque permanezca más quieto que una contrafigura del Museo de Cera, aunque no emprenda ninguna acción, incluso aunque no esté en casa, ella encuentra motivos para el reproche y yo, que tras 5 años de matrimonio me las he visto de todos los colores, ni siquiera protesto. Cuando me regaña por algo en verdad carente de sentido, me limito a repetir para mis adentros que me importa un bledo hacer las cosas de una u otra manera, y mientras me disculpo por el pretendido error o agacho la cabeza compungido. Me acuerdo a mí mismo que continúo tan enamorado de Elena como el día en que la conocí. Hasta puede que más. Solo entonces pierdo las ganas de gritarle que, si no aprende a luchar contra esas obsesiones, acabará ordenando los casilleros de algún manicomio. Ya estoy aquí. Insisto. Apenas unos segundos después, cansado de permanecer en una punta del pasillo, avanzo hacia el otro extremo, deseoso de dar con mi esposa en el comedor, probablemente dormida en el sofá, con el run run del televisor acompasando su respiración. Pero al entrar en el salón, solo tropiezo con los estertores del invierno. Como mi mujer ha dejado abierta la terraza para ventilar el apartamento, el frío de primeros de marzo se ha colado en la sala y la sensación térmica resulta tan gélida que incluso la lámpara, ahora en balanceo a causa de un golpe de viento, parece tiritar en el techo. Tras comprobar que allí fuera no hay nadie y reprimiendo mis ganas de asomarme al vacío para confirmar que Elena no yace despanzurrada sobre la acera, cierro la puerta del balcón y me repito que no debo pensar en cosas extrañas. Al darme la media vuelta, dispuesto a iniciar la exploración del resto del domicilio, reparo en el bolso sobre la mesa de centro. Mi mujer no puede haber ido a ningún sitio sin su juego de llaves, pero no hay duda de que ha abandonado el apartamento, porque según compruebo a continuación, tampoco se encuentra en las otras dependencias. Y todavía elucubro sobre su posible paradero cuando se me ocurre, acaso porque no quiero abrazar otras conjeturas, que tal vez se ha escondido para darme una sorpresa. A fin de cuentas, hoy celebramos nuestro aniversario de bodas y 5 años de matrimonio bien merecen un divertimento. Aunque he llegado a casa media hora antes de lo normal con la intención de invitarla a cenar en el restaurante donde pedí su mano, ella puede haber oído el rugido del ascensor y, teniendo pensado de antemano el lugar donde se habría de zafar, se ha ocultado antes de que yo entrara. Ahora mismo la imagino agazapada tras algún mueble, acaso frotándose las piernas para que no se le duerman o tapándose la risilla con las manos. Y no puedo más que ilusionarme ante la posibilidad de que, tras meses sumida en una depresión severa, haya recuperado las ganas de comportarse como una niña en un patio de colegio. Antes de iniciar una inspección más detallada de cada una de las habitaciones, me demoro unos segundos en el salón para darle tiempo, en caso de que sea necesario, a que salga de debajo de la mesa, grite «¡Felicidades, cariño!» y se abalance sobre mi cuello. Pero al cabo de un rato, al no asomar nadie tras la falda del mantel, cruzo el umbral de la cocina. Silbo una tonadilla, como quien no quiere la cosa, y tras girar alrededor de los 4 metros cuadrados con los que apenas cuenta este cuchitril, abandono el lugar. Luego me dirijo a un lavabo tras cuya cortina de la bañera tampoco la localizo. Y después me adentro en el dormitorio, en el mismo dormitorio donde ella se atrincheró durante los primeros meses de su enfermedad, y tomo asiento sobre la cama, a la espera de que una mano asome bajo el somier, agarre uno de mis tobillos y me pegue un susto de padre y muy señor mío.
Cuento mentalmente hasta 5 para darle tiempo a sobresaltarme. 1, 2, 3, 4... Y cuando levanto el quinto dedo, abandono el colchón para colocarme junto al armario, vocear que voy a apestillarlo y aguardar de nuevo 1, 2, 3, 4, 5... Alguna reacción por su parte, pero mi esposa no abre las puertas del ropero, no estira un brazo bajo la cama, ni tampoco levanta la tapa de ese baúl donde, en un ejercicio de contorsión quizás imposible, podría haberse encajado. Y es así como me convenzo de que solo un ingenuo como yo se ilusionaría pensando que una mujer ayer melancólica pudiera comportarse de la noche a la mañana tal que una niña en un patio de colegio. No sé ni cómo se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que Elena me hubiera preparado una sorpresa de aniversario cuando soy perfectamente consciente de que aborrece todo tipo de celebración, sobre todo desde que el año pasado cayera en aquella depresión que, pese a haber sido superada a base de paciencia, terapia y fármacos, sobre todo fármacos, dejó un pozo de tristeza en su carácter. Supongo que se me ha ocurrido lo del escondite porque hace 3 semanas acudimos a una fiesta sorpresa organizada por uno de sus amigos, con motivo del aniversario de uno de ellos, a quien en verdad no habíamos llamado desde su último cumpleaños. Aceptamos la invitación porque el psiquiatra nos recomendó que incrementáramos nuestra vida social, so pena de que el trastorno rebrotara incluso con más virulencia, pero ninguno de los dos tenía ganas de pasar siquiera media hora junto a unas personas con quienes ya no mantenemos más trato que el dictado por la educación. Aún así, acudimos a la convocatoria con puntualidad y no habían transcurrido 10 minutos desde nuestra llegada cuando cometí un error imperdonable. Mientras todos los invitados esperábamos al homenajeado ocultos en su dormitorio, comenté que yo nunca había sido objeto de una fiesta sorpresa. Lo dije como curiosidad por aquello de entretener a las 15 personas apretujadas en el cuarto, pero enseguida percibí que Elena me miraba compungida, como culpándose a sí misma de que mis amigos nunca se hubieran acuclillado tras el sofá de casa a la espera de mi aparición, y de inmediato me arrepentí de haber manifestado mis pensamientos en voz alta. Esa misma noche, mientras circulábamos de vuelta a casa, mi mujer se disculpó por ser tan aburrida. Tardé unos segundos en reaccionar porque no sabía de qué hablaba, pero al fin entendí que se refería a lo de la ausencia de una fiesta sorpresa en mi currículum sentimental, y respondí, quizá con demasiada rapidez, que no me parecía una mujer aburrida. Luego añadí que me gustaba tal como era. Lo primero fue mentira. Lo segundo no. Sin embargo, ella no creyó ni lo uno ni lo otro, porque apoyó la cabeza en la ventanilla, esbozó un mohín de desprecio y aseguró que detestaba que yo aplicara diplomacias incluso en el amor. Mi esposa no se ha escondido debajo de la cama, ni detrás del cortinaje de la bañera, ni en ningún otro lugar de este apartamento, pero ha dejado el bolso sobre la mesa de centro, por lo que solo puede hallarse en casa de la vecina. La anciana del 7º segunda siempre ha hecho buenas migas con Elena, todo lo contrario que conmigo. Recuerdo que al poco de mudarnos a este edificio, apenas unos días después de nuestra boda, la viuda del piso de enfrente empezó a llamar a nuestra puerta con relativa frecuencia. Al principio se limitaba a solicitar ayuda para llevar a cabo ciertas tareas que ella no podía realizar a causa de la edad, como cambiar bombillas, mover muebles o atender al butanero. Pero al cabo de las semanas incrementó sus demandas con asuntos para los cuales estaba perfectamente capacitada, como comprar azúcar, sacar la basura o anotar el consumo de electricidad en el formulario correspondiente. Durante los primeros meses le seguí el juego porque entendí que su auténtico problema no era la artritis, sino la soledad, y que sus peticiones no escondían otra cosa que el anhelo de un poco de compañía. Pero a partir de cierto momento sus intromisiones se hicieron tan constantes que resultaba imposible no concluir que lo único que esa mujer no podía hacer a causa de la edad era dejarnos en paz. Y no me equivoqué.
porque en poco tiempo la anciana se había convertido en un auténtico suplicio. Se plantaba ante nuestra puerta cada 2 por 3, siempre en los momentos menos oportunos, y no ocultaba su satisfacción cuando, por ejemplo, nos interrumpía la cena. Incluso daba la sensación de que había sido agraciada con un sexto sentido que le permitía intuir cuándo molestaba más. Esa entrometida llamaba al timbre justo cuando me derrumbaba en el sofá, me metía en la ducha o me sentaba en el váter. Nunca cuando me aburría y siempre cuando me relajaba. Lógicamente, al cabo de los meses, yo no podía estirarme en la cama libre del temor a una de sus apariciones. Eso sin olvidar que en cierta ocasión soñé que se colaba en mi dormitorio a medianoche. Se sentaba a horcajadas sobre mi vientre y, sin importarle que yo la amonestara, me clavaba repetidas veces la uña de su meñique en mi ojo izquierdo. A la mañana siguiente, todavía asustado por la presencia de la viuda en mi subconsciente, anuncié en casa que nunca más ayudaría a la Matusalén del séptimo segunda. Desde entonces, mi esposa se encarga de esa labor, pero no lo hace por cortesía, sino por amistad, y es que a lo largo de estos 5 años, y en especial de los últimos 12 meses, se han hecho inseparables, tanto que a menudo dudo sobre cuál de los dos se casó con Elena. Para acabar de arreglarlo, cuando en alguna ocasión he argumentado los motivos por los que aborrezco al espantapájaros de enfrente, mi pareja ha replicado que mi problema no puede nombrarse de otro modo que no sea con la palabra celos. Mi esposa cree que me molesta haber sido excluido de sus cuchicheos, pero se equivoca. Porque lo que realmente me asusta de esa relación es la posibilidad de que la viuda contagie su personalidad a mi mujer y de que un día yo despierte junto a alguien que, de tanto estar metida en su propia casa, se divierta husmeando en la de los demás. Eso sí que me horroriza y no lo otro. No me sorprendería que esta noche la vecina también hubiera solicitado a mi esposa unas atenciones que ni sus propios hijos quieren dispensarle, en cuyo supuesto Elena habría dejado su bolso sobre la mesa, convencida de que yo regresaría del trabajo antes de que ella terminara su visita, y de que, por tanto, podría abrirle la puerta cuando ella tuviera a bien volver a casa. A la espera de que esto ocurra, me siento en el sofá para ponerme al día con las noticias del telediario, pero apenas han transcurrido 10 minutos cuando, sintiéndome angustiado por la incertidumbre de toda esta situación, me descubro pulsando el timbre de la viuda y cruzando los dedos para que el misterio de la desaparición de Elena se resuelva de una puñetera vez. Y entonces, mientras aguardo a que la vecina asome el estropajo que la vida le puso por cabellera, me siento repentinamente observado, lo cual me hace presumir que la anciana, lejos de responder a mi llamada, me espía a través de la mirilla. Esta mujer siempre finge que no oye el tintineo de su propio llamador, porque se niega a reconocer abiertamente que se pasa las horas sentada en el recibidor de casa, por supuesto con la oreja pegada a la puerta y el gato sobre su regazo, deseosa de que ocurra algo en ese rellano que, de tanto aburrirse consigo misma, ha convertido en su particular universo. No cabe duda de que en este instante me escudriña a través del visor, ni tampoco de que dentro de un rato, cuando al fin salga al descansillo, simulará haber recorrido el pasillo de su apartamento con gran tormento para sus huesos. Sin embargo, cuando al cabo de unos minutos se digna abrir la puerta, la vieja hace algo mucho peor que mentirme. Me ningunea, preguntándome quién soy. Este cascajo humano me conoce de sobra, entre otras cosas porque la he ayudado en cientos de ocasiones, pero me lanza esa interrogación para dejarme bien claro que ella también siente un profundo rechazo hacia mi persona y para recalcar una vez más que no me considera santo de su devoción. Además, cuando me identifico como el vecino de enfrente, ella continúa haciéndose la despistada y ni siquiera da su brazo a torcer cuando añado que soy Julio. Señora, Julio Garrido, el del séptimo primera.
Y tampoco queda satisfecha con esta aclaración. Decido poner punto final a tamaña estupidez dirigiéndome de nuevo a mi apartamento. Evidentemente, en el preciso momento en que me doy la media vuelta, la bruja cae en la cuenta de quién soy, mencionando de súbito mi nombre y abriendo a renglón seguido la puerta para asegurarse de que capto la amplitud del recibidor con el que arranca su vivienda. Lo hace por pura maldad. De esto no tengo dudas. Recuerdo que el día en que la conocí, y en consecuencia cuando todavía ignoraba la magnitud de su ruindad, le comenté que lamentaba haber alquilado un inmueble sin recibidor y, un instante después, sin haberme dado tiempo a terminar la frase, la vieja me arrastró hasta su piso para enseñarme el extraordinario vestíbulo con el que el constructor había dotado a los domicilios del bando contrario al mío. Nunca he entendido qué regla de tres siguió el arquitecto para edificar un bloque cuyos inquilinos de la izquierda no gozaran de los mismos privilegios que los de la derecha. Pero el caso es que aquella tarde, aparte de soportar el tufo a orín que desprendía esa casa, me sentí en la obligación de aplaudir las excelencias de un recibidor que durante los siguientes meses yo habría de atravesar en incontables ocasiones. Desde aquella primera vez, cuando coincido con la anciana en el rellano, ella abre totalmente la puerta de su apartamento para cerciorarse de que nada me impide captar la distribución del mismo y para dejar patente que, aun cuando ambos vivimos en domicilios con una inquietante forma de cruz, ella disfruta de una peana de lo más lustrosa. Pero la abyección de esta mujer no termina aquí, porque ahora mismo, tras haberse asegurado de que me reconcome la envidia, me ladra que no ha visto a Elena en todo el día y a continuación arrea un portazo que no me quiebra la nariz de milagro. Durante unos segundos permanezco en el descansillo alucinado por el trato recibido y mientras me imagino a mí mismo incendiando la puerta del séptimo segunda, se me ocurre que tal vez esta vieja, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, me la tiene jurada porque mi mujer le ha contado demasiados detalles sobre nuestro matrimonio y porque, poniendo las cosas así, me culpa de la depresión en la que Elena cayó hace un año. De regreso a casa, no me opongo a mis temores más íntimos y me cargo de valor para salir nuevamente a la terraza. Ahí fuera no hay rastro de Elena. Mi mujer no riega las plantas del balcón ni fuma un cigarrillo acodada en el pasamano, ni tampoco asoma tras el tendedero para darme la sorpresa de aniversario que hace un rato soñé. Simplemente no está. En cambio, hay una butaca junto a la baranda, un cenicero lleno de colillas y unas zapatillas perfectamente alineadas contra los barrotes. Reposo la vista sobre estos objetos porque intuyo cierta correlación entre ellos, como si atestiguaran una secuencia de hechos cuyas piezas me niego a encajar hasta un poco más tarde, cuando me apoyo en el antepecho e inclino la cabeza hacia el precipicio. Es entonces cuando, buscando el cadáver de mi esposa sobre el asfalto, me asusto. Me comporto como si dar con su cuerpo sobre la acera fuera lo más normal del mundo, como si la muerte también sirviera de escondite para una fiesta de cumpleaños, o como si el más allá se hubiera convertido en el único destino al que uno puede dirigirse sin coger las llaves, y me estremezco. El hecho de que mire hacia abajo me revela que dentro de mí perdura la sospecha de que Elena no superó la depresión y de que sus manías respecto a las tareas del hogar siempre han apuntado trastornos de no poca envergadura. La posibilidad de que mi mujer se haya tirado por el balcón me provoca un principio de vaído que solo alivio aspirando una gran bocanada de aire. Pero el recuerdo de que hoy cumplimos 5 años de matrimonio, sumado a la coyuntura de que ella pueda haber elegido esta ocasión para precipitarse y no cualquier otra, consiguen que me derrumbe sobre las baldosas, apoye las manos en el suelo y vomite hasta la última gota de bilis. Y todavía me devano la cesera cuando me sobreviene la remembranza del día de nuestra boda, cuando su madre me susurró, posiblemente a modo de advertencia, que cuidara a su hija con mucho mimo, porque, añadió, con la mirada clavada en mis ojos, Elena es una niña de cristal.
Eso dijo, una niña de cristal. En aquel instante creí que se trataba de una simple metáfora, pero con el paso de los años comprendí que aquel consejo iba en serio, que me había casado con una mujer extremadamente sensible y que durante el resto de nuestras vidas tendría que prestarle la mayor de las atenciones si no quería que se rompiera en cualquier momento. Aunque echo un nuevo vistazo por encima de la barandilla, no alcanzo a divisar ningún cuerpo retorcido en la calzada, ni una camilla con la sábana cubriendo el rostro de un difunto, ni tampoco una muchedumbre con los dedos alzados hacia el firmamento. No atisbo nada de eso, tal vez porque la altura me impide captar los indicios de la tragedia, o quizá porque simplemente no hay nada sobre el asfalto y no sé qué hacer. Durante unos segundos ahuyento los malos augurios repitiéndome que mi esposa no cometería una insensatez como esa. Por así decirlo, una insensatez como dejarse vencer por las voces del precipicio. De modo que regreso al sofá, me siento ante el telediario y me concentro en las noticias sobre una ciudad arrasada por un huracán. Mientras el locutor describe los pormenores de la catástrofe, las cámaras enfocan a un niño que camina sobre escombros, una mujer que sujeta un cepillo de pelo y un anciano que saluda a los espectadores como si no comprendiera lo ocurrido. Es entonces cuando pienso que si mi mujer se quitara la vida, yo también me convertiría en un hombre que saluda a los espectadores con cara de no entender absolutamente nada. Apenas un instante después, al reparar en que he recaído en ideas mortuorias, cambio de cadena deseando perder de vista las desgracias de mis congéneres. Quiero concursos donde se gane mucho dinero, programas de humor o publicidades repletas de mundos felices. Nada de tristezas y mucho de alegrías. Eso necesito. Sin embargo, tras un rato tragándome un magazín de entretenimiento, me doy cuenta de que continúo con la mente puesta en el abismo y por tanto de que no resulta sencillo olvidarse de algo que ya se ha instalado en tu espíritu, y menos cuando tienes un trauma clavado en la cabeza. Me refiero a lo que me ocurrió a los 8 años, cuando la vecina de casa de mis padres salió al balcón, colocó una sillita entre 2 macetas y, sin importarle que yo estuviera jugando en la terraza contigua, saltó al vacío. Lo hizo de pronto. Primero estaba frente a la barandilla, después sobre la barandilla y de inmediato fuera de la barandilla. Todo muy rápido y sin ningún aspaviento. Mi vecina siempre me trataba con mucho cariño, pero aquella ocasión no se detuvo a considerar el impacto que su caída habría de tener sobre mi persona. Solo besó el crucifijo que colgaba de su cuello, me lanzó una ojeada y esbozando una sonrisa de lo más tierna me dijo: «Hasta otra, Julito». Luego saltó. Durante la caída no perdí de vista aquel cuerpo que en última instancia habría de estamparse sobre un buzón de correos, pero no comprendí lo que estaba presenciando hasta que no divisé, desde el 4º piso donde vivíamos por aquel entonces, espaguetis saliendo por su nariz. Al chocar contra el mobiliario urbano, el tabique nasal de la suicida escupió una suerte de tallarines con tomate de lo más apetecibles, y aunque tardé unos años en deducir que se trataba de su cesada, en aquel tiempo me convencí de que mi vecina había echado la comida por la nariz, de lo que deduje que, en caso de que yo imitara su acción, me tocaría estornudar el lomo con patatas que me había zampado poco antes. Cuando tienes un trauma como ese pegado al inconsciente, un trauma que te retrotrae al día en que quedaste agarrotado en la galería de casa, sin que tu madre se diera cuenta de que contemplabas a tu vecina descrismada sobre el asfalto y solo percatándose cuando un policía llamó al interfono gritando que por amor bendito sacaran al niño de la terraza, entonces, cuando semejante trauma se ha solapado realmente a tu cerebro y se ha convertido en la esencia de ese mismo cerebro, no puedes más que concluir que la gente tiende a marcharse de tu lado sin que tú entiendas qué hay de malo en ti para que todo el mundo, esposa incluida, desee la muerte antes que tu compañía. Me pasé media infancia con la certidumbre de que mi vecina había saltado única y exclusivamente porque yo me encontraba en el balcón.
No porque odiara la vida, no porque tuviera problemas laborales, sino porque yo estaba a su lado y por ningún otro motivo. Me convencí de que haberme descubierto en ese lugar la había entristecido lo suficiente como para desistir en su propósito de fumarse un cigarrillo acodado en el pasamano y como para decidir lanzarse al vacío acaso sin pensarlo 2 veces. Y como mis 8 años no me permitían racionalizar el concepto de muerte voluntaria, me persuadí de que, si yo no hubiera estado en la terraza, aquella mujer continuaría entre nosotros, lo cual también me hizo suponer que mi mera presencia incitaba de una forma que yo no alcanzaba a comprender a la desolación. Durante los años posteriores a aquel acontecimiento, mis padres se esforzaron de lo lindo por meterme en la mollera que la vecina había saltado porque no soportaba los problemas inherentes a la existencia, y no porque yo le resultara sumamente desagradable. Pero solo acepté estas razones cuando alcancé la madurez, o mejor dicho, cuando me enterré aquel recuerdo en los subterráneos del inconsciente. Hasta entonces, cuando caminaba por la calle, y en especial cuando me detenía junto a un paso de cebra, me imaginaba que el resto de transeúntes habrían de mirarme horrorizados en cualquier momento y que a renglón seguido se tirarían bajo las ruedas del autobús para no soportar durante un segundo más mi compañía. Y esta clase de pensamientos acudían con tanta asiduidad a mi intelecto que enseguida devine en un niño metido hacia adentro, nunca hacia afuera y siempre hacia lo más hondo de mi propio cerebro. Lógicamente, este rasgo de mi carácter marcó mis años de formación, convirtiéndome en uno de esos chavales que cambia de colegio cada 2 por 3 y que acepta resignado que vaya donde vaya y aun cuando no existan motivos para ello, será el hazmerreír de sus compañeros. Incluso muchos años después, cuando me hube matriculado en la Facultad de Biología, sin duda fascinado por la capacidad de los insectos para formar sociedades en las que no importara la personalidad del individuo y en las que solo primara su utilidad, no conseguí hacer ningún amigo y tuvo que ser Elena quien, probablemente fascinada por mi resistencia a la soledad, me demostrara que yo también merecía una brizna de amor. Pero me estoy dejando llevar por esos traumas infantiles que resurgieron en mi interior cuando supe que en ocasiones mi esposa se imaginaba a sí misma corriendo por el pasillo, dejando caer el bolsillo y saltando más allá de la barandilla. Enterarme de esto hizo que resurgiera en mí la idea de que soy una persona tan desagradable que la gente prefiere la muerte a mi compañía y, aun cuando ahora ya tengo edad suficiente como para comprender que todo esto no son más que paranoias, durante el último año no he conseguido librarme de tales pensamientos. Pero no es momento de meditar sobre estas cosas, sino de centrarme en los motivos de Elena para atentar contra su cuerpo. Es decir, en nada. Y no lo digo porque hace unas semanas el psiquiatra asegurara que ya había superado la depresión, sino porque una mujer como ella jamás cometería un disparate siquiera comparable. La considero incapaz de tomar decisiones equivocadas y aunque últimamente ande algo agobiada por las dificultades para reincorporarse a un mercado laboral del que tuvo que apearse a causa de la enfermedad, tampoco me la imagino tirando la toalla. En realidad, su fortaleza siempre ha sido un referente para mí. Ahora mismo rememoro el día en que el médico contactó conmigo para explicarme en qué consistía el trastorno que había llenado de tristeza el ánimo de mi cónyuge. Aquel facultativo habló durante más de 1 hora sobre las características de la dolencia y sobre el modo en que yo habría de comportarme a partir de ese momento, pero no presté demasiada atención a sus palabras, básicamente porque al principio de la conversación, cuando apenas me había sentado en su despacho, soltó una frase que habría de abstraerme durante el resto de la charla. Dijo que la depresión solía afectar a personas de mente exagerada,
Y esta sentencia me fascinó tanto que, en vez de poner los 5 sentidos en cada una de sus palabras, me quedé estancado en la idea de que me había casado con una mujer cuyo coeficiente intelectual superaba a la media. Igual no debería haber confundido el término mente con el concepto intelecto, pero en aquel momento me maravillé tanto que una persona dotada de un cerebro exagerado me hubiera elegido a mí, solo a mí y a nadie más que a mí, para pasar el resto de sus días, que obvié cualquier otra consideración. De todas formas, transcurrido un año desde aquel encuentro, cuando ese mismo alienista diagnosticó el final de la depresión, percibí en el carácter de Elena un punto de melancolía, si cabe mayor que el que la dominaba cuando la conocí. No obstante, las terapias de control a las que se ha sometido recientemente han ratificado su recuperación, por lo que yo he acabado adaptándome a las circunstancias y aceptando que a partir de ahora compartiré la vida con una mujer que, habiendo generado una repentina inclinación a la morriña, jamás será la de antes. Por suerte, los bajones de ánimo no le sobrevienen con demasiada frecuencia, a lo sumo cuando las cadenas de televisión no emiten ningún programa de su agrado, cuando repara que ha ordenado el armario 7 veces seguidas o cuando encaja algún chasco en una entrevista de trabajo, siendo destacable la ocasión en la que un empresario le espetó que con 34 años y todavía sin hijos, nadie sería tan idiota como para contratarla. Aquella tarde, Elena regresó a casa terriblemente abatida, tanto que me echó 3 broncas en media hora. Por fortuna, al cabo de los días, su orgullo se repuso de semejante puñada, y resurgiendo de sus cenizas, abrió el periódico por la sección de anuncios clasificados, subrayó 4 ofertas de empleo y me aseguró que se haría con uno de esos puestos en menos que canta un gallo. Evidentemente no lo consiguió, pero todavía hoy, después de desayunar su habitual café con leche y fregar la taza sin siquiera esperar a que se enfríe, baja a la calle para comprar unos diarios cuyos anuncios revisa con fruición. Así pues, no hay motivos para que atente contra sí misma, y menos aún para que yo, empeñado en entrever fantasmas donde apenas intervienen sombras, me obsesione con este asunto. Aunque las conjeturas sobre la precipitación persisten en mi cabeza, me resisto a salir nuevamente al balcón porque no quiero alimentar pensamientos poco afortunados, así que decido matar el tiempo recorriendo un piso que, para colmo de traumas, ahora me trae reminiscencias del crucifijo que besó la vecina de mi infancia antes de lanzarse contra el buzón. Durante un rato deambulo por el pasillo, echando constantes ojeadas al reloj y acercándome a la mirilla de la puerta cada vez que oigo el rugido del ascensor, hasta que me detengo ante mi estudio. Contemplo la puerta cerrada y considero que antes, cuando creí a mi esposa escondida en algún rincón de la casa, no miré ahí dentro. No lo hice porque, según pactamos el mismo día en que firmamos el contrato por el cual nos hicieron entrega de las llaves del apartamento, Elena nunca pone un pie en mi sala de trabajo. Poco antes de subir al despacho de la agencia inmobiliaria, pedí a mi esposa que me dejara convertir esa habitación ciega, sin duda ideada por el arquitecto a modo de trastero, en un lugar para mi recogimiento, y ella accedió sin apenas mostrar oposición. Sin embargo, cuando ya nos hubimos mudado, y sobre todo cuando salieron a relucir sus primeras manías, comprendí que mi mujer me había dado esta pieza a cambio de que yo aceptara que el resto de la casa le pertenecía. Al principio creí que ella había asumido que un individuo como yo, me refiero a un individuo siempre metido hacia adentro y pocas veces hacia afuera, solo podría sentirse libre si disponía de un cuartucho en el que recogerse en soledad. Pero no tardé demasiado en entender que una persona como ella, a todas horas pendiente de sus dominios y nada dispuesta a permitir interferencias en los mismos, solo cedería una habitación si dicho canje le reportaba algún beneficio. Por tanto, si me concedió este pedazo de libertad, al cual llama la habitación del bicho, y no de los bichos, con evidente recochineo, fue porque sabía que a partir de ese momento yo siempre hablaría de su apartamento y no de nuestro apartamento.
con una obvia aceptación de su particular modo de concebir la convivencia. Y prueba de que esta sala me pertenece es que aquí dentro puedo dejar los cajones abiertos, tirar los zapatos o incluso colocar un bote de shampoo, por supuesto delante del de gel, sobre la mesa. Todo sin que ella proteste. Cuando yo entro en este cuartucho, Elena no me molesta, y en agradecimiento, cuando mi mujer ordena el salón por tercera, cuarta o hasta quinta vez, yo tampoco la incordio a ella. Además, si mi esposa tiene un día irascible, uno de esos días en los que se irrita por cualquier minucia y en los que me abronca por esto, por lo otro y por lo demás allá, yo me escondo en la habitación del bicho y así no hay problemas. Hace un rato no inspeccioné esta dependencia por parecerme inconcebible que ella hubiera roto las normas de nuestra singular cohabitación, pero ahora abro la puerta del estudio, a la búsqueda de alguna pista que me ayude a resolver el enigma de su ausencia, y solo necesito poner un pie aquí dentro para presentir que mi pareja ha estado trasteando entre mis cosas. No sabría cómo explicarlo, pero intuyo que ha pasado un buen rato ante mi escritorio, tal vez golpeando el microscopio con la punta de un lápiz, o quizá contemplando el panel de insectos que adornan la única pared libre de estanterías. Y apenas he tenido esta corazonada cuando me asalta el temor de que haya decidido lanzarse desde el balcón tras permanecer en mi estudio el rato suficiente como para que estas estrecheces se le cuelen en el alma. Porque entrar en un espacio tan claustrofóbico, amén de tenebroso y oscuro como este, no puede más que llenar de sombras la mente de cualquiera, incluso la mía. Aun cuando yo disfruto enclaustrado entre estas cuatro paredes, porque soy un hombre que vive para dentro, entiendo que los 3 metros cuadrados de esta sala, así como la falta de ventilación de la misma, enloquecerían a cualquiera. Tratando de apartar estas ideas de mi cabeza, observo la disposición de los objetos bajo la luz que llega desde el pasillo, pero solo consigo confirmar que Elena ha estado aquí dentro cuando descubro junto al microscopio su anillo de casada. Entonces salgo pitando del estudio, atravieso el salón y me planto de nuevo en la terraza. Ahora escruto la calle con cuidado, prestando especial atención a los andares de los peatones para dilucidar si esquivan algún churretón de sangre imposible de detectar desde mis alturas. Pero la luz de las farolas enseguida llena mi visión de chiribitas, así que levanto la cabeza para relajar los ojos, y de inmediato topo con un perro observándome desde la terraza de delante. Hacía tiempo que no lo veía. Se trata de la mascota que hace 4 años adquirieron los inquilinos del 7º piso de la acera de enfrente. En invierno, los propietarios de ese apartamento mantienen cerrado el balcón por aquello de resguardarse del frío. Pero la llegada del buen tiempo les incita a abrirlo y el perro, que debe de esperar la primavera con elación, sale de inmediato a la terraza para pasarse las horas, los días e incluso las semanas con la cabeza entre los barrotes, las orejas erguidas y la mirada fija en nuestro domicilio, cosa que sería hermosa si no se dedicase a darnos la murga apenas detecta actividad en nuestro comedor, porque nos ladra constantemente. Solo necesita un ligero movimiento para lanzarnos su griterío. Y en ocasiones, ni siquiera eso. Realmente ha habido temporadas en las que, aun cuando no estuviéramos ni en el salón ni en la terraza, y aun cuando por lógica no pudiera vernos, también se las ha pasado aullando. Al principio yo no entendía por qué se excitaba si no había nadie en su campo visual, pero enseguida sospeché de los tejemanejes de la viuda del 7º segunda, a quien imaginé chinchando al perro desde el balcón contiguo al mío y desternillándose al suponerme en la cama sin conciliar el sueño. Por suerte para su integridad, jamás la he pillado haciendo garambainas al chucho y prefiero no hacerlo, porque el día menos pensado, cuando haya reunido pruebas que demuestren tanto esta como otras jugarretas, clavaré un cuchillo en su puerta a modo de advertencia. Entonces dejará de jorobarme con sus chaladuras. Por supuesto que lo hará.
De cualquier modo, con el devenir de los años, la presencia del perro no solo se ha hecho insoportable por sus gruñidos, sino también por sus silencios. Normalmente me enojo si no logro escuchar la televisión a causa de sus ladridos, pero el pasado verano, cuando mi esposa atravesaba el peor periodo de su depresión y por ende cuando el clima en casa resultaba insoportable, me angustió comprobar que el perro, en vez de montar escándalos, se limitaba a observarnos. Tan pronto como lo veía ahí afuera, con la cabeza entre los barrotes y la lengua colgando en el abismo, me invadía el temor de que mi esposa y yo pasáramos demasiadas horas apoltronados en el sofá, sin interactuar entre nosotros y sin obedecer las órdenes del psiquiatra respecto a las necesidades de mejorar nuestra comunicación. Me acuerdo que en algunas ocasiones, cuando la quietud de ese cancerbero se me hacía insoportable, yo mismo fingía que quería un vaso de agua y me incorporaba bruscamente con la única intención de provocar una reacción por parte del animal. Y pese a que sus ladridos me hacían abandonar el temor de que mi matrimonio se hubiera convertido en pura inacción, enseguida me arrepentía de haberle buscado las cosquillas. Porque el can se excitaba tanto que luego no había quien lo callara y porque, aun habiendo causado su enfado de un modo voluntario, yo siempre terminaba saliendo a la terraza para intimidarlo con la mirada, algo que, como cabe suponer, nunca conseguí. El animal jamás retrocedió un ápice ante mi presencia, ocurriendo a menudo lo contrario, y solo callaba cuando su propio dueño asomaba la pierna por el balcón para arrearle una patada en el culo. Yo hubiera preferido que dejara de ladrar acobardado por mi presencia, pero el vecino siempre interfería en mi guerra psicológica con un puntapié certero, lo cual no impedía que de regreso al sofá yo asegurara a mi esposa que había callado al perro con la mirada. La realidad era absolutamente distinta. Jamás he asustado a nadie, ni a los chuchos con la mirada, ni a las personas con la palabra. En verdad, la última vez que planté cara a alguien fue hace unos meses, cuando aproveché la aparición del vecino de enfrente para gritarle desde mi balcón que estaba hasta la coronilla de tanto ladrido. Y el tipo, en vez de disculparse por los inconvenientes causados por su mascota, optó por esbozar una mueca de desprecio, acodarse en la barandilla y clavarme su mirada el tiempo suficiente como para que fuera yo quien se retirara con el rabo entre las piernas. Esta noche el perro también me ladra y yo, que tiendo a apaciguar el odio que a veces me embriaga figurándome acciones que jamás me atrevería a realizar, imagino que echo mano a mi bolsillo, me apodero del móvil y de un lanzamiento certero se lo estampo en la cabeza. Y aunque me falta coraje para materializar tamaña fantasía, esta me sirve para caer en la cuenta de que he olvidado algo tan elemental como llamar a Elena. De inmediato empuño el teléfono, marco su número y la tensión se acumula en mi pecho cuando oigo una tonadilla procedente de la cocina, concretamente de uno de los armarios, el de abajo del fregadero, donde guardamos el cubo de basura. Durante unos segundos permanezco hipnotizado por la pantalla del móvil resplandeciendo junto a una piel de plátano, hasta que despierto de mi letargo y corro hacia la salida resuelto a bajar a la calle para buscar si es que existen indicios de la tragedia. Entonces salgo de casa, me detengo ante el ascensor, pulso 4, 5 o 6 veces el botón de llamada, me impaciento ante la lentitud del armatoste, miro la puerta de la viuda, me muerdo las uñas, espero unos segundos más, me lanzo escaleras abajo, salto 3 escalones de una trancada, driblo a un vecino por la derecha, oigo un crujido en la rodilla, tropiezo con el pie izquierdo, pienso y repienso que tal vez exagero, siento las llaves rebotando contra mi muslo. Recuerdo a la vecina que se precipitó desde aquel balcón de mi infancia. Noto que se calienta mi mano por la fricción con la barandilla y a la altura del segundo piso, cuando me detengo para recuperar el aliento, me asalta la imagen de Elena tumbada en el sofá de casa.
No sé por qué evoco semejante estampa en un momento como este, pero de súbito mi cabeza se llena de escenas idénticas que no consigo borrar de ninguna de las maneras. Mi esposa tumbada a lo largo del sofá, sentada en el flanco izquierdo del sofá, retrepada sobre el respaldo del sofá, golpeando histérica los cojines del sofá, pasando el cepillo una y otra vez sobre la tela del sofá, y así un sinfín de situaciones con el común denominador del sofá. Todas las reminiscencias giran en torno a ese mueble y por más que me esfuerzo en buscar otras remembranzas que resuman 5 años de matrimonio, solo aparecen las del puñetero sofá. Y en este preciso instante, cuando por fin reanudo mi descenso hacia la calle, recuerdo el día en que adquirimos ese trasto. Estaba expuesto en la tienda donde abrimos la lista de bodas y cuando nos repatingamos sobre los almohadones para cerciorarnos de su comodidad, Elena apoyó su cabeza sobre mis hombros, suspiró con vehemencia y me aseguró que en ese sofá habríamos de pasar largas horas de felicidad. Sin embargo, cuando alcanzo la portería y saco la cara al exterior, me percato de que ella no ha conocido la felicidad en ese mueble, y como mucho ha estado a sus anchas, pero nada más. Desde mi posición a pie de calle entreveo la cabeza del perro asomando entre los barrotes del 7º piso. Aunque hay otros peatones a mi alrededor, gentes que van y vienen, así como personas que se detienen, juraría que el chucho me mira directamente a mí. Y cuando camino hacia la derecha para cerciorarme de que no se trata de un engaño visual provocado por la distancia, compruebo que el animal yergue las orejas, estira un poco el cuello y mueve el hocico en la misma dirección en la que yo me desplazo. Desconozco hasta dónde alcanza el horizonte de los canes, pero no hay duda de que ese pelanas discierne mi figura incluso a 25 metros de distancia. Y tampoco de que mi vecina, a quien también descubro espiándome desde su balcón, goza de idéntica pericia visual, porque ahora mismo, cuando la saludo con la mano indicándola que la he pillado, da un paso atrás para sumergirse en las sombras de su terraza. Poco después, cuando la entrometida del 7º segunda se ha desvanecido tras las tinieblas de su soledad y cuando el perro de enfrente ha encajado una nueva patada de su dueño, me concentro en el pavimento ávido de alguna pista que verifique o desmienta mis sospechas. Busco una salpicadura de sangre, un pendiente desparejado o un montón de serrín, lo que sea con tal de esclarecer si Elena se ha descerebrado contra la acera, pero no encuentro nada, ni siquiera un adoquín quebrado. Lógicamente los transeúntes me miran con cierta desconfianza porque no acostumbran a topar con hombres acuclillados en plena calle y al conductor de un coche patrulla, de fijo anhelando un poco de acción, se le hacen los dedos huéspedes mientras circula a mi lado. Y ese policía continúa arqueando la ceja cuando un adolescente se detiene a mi lado. Me pregunta qué busco y palidece cuando respondo que nada de su incumbencia. Siquiera 2 minutos después, habiéndome convencido de que no hay restos humanos sobre la calzada, devuelvo la atención a las alturas con la esperanza de que Elena asome por nuestro balcón, grite «¿Qué haces ahí, imbécil?», y me ordene que suba a casa inmediatamente. Sin embargo, como tampoco ocurre nada de esto y como no imagino otros paraderos, acepto que mi mujer ha desaparecido sin dar ninguna explicación. No está en casa, no lleva el móvil, no ha cogido las llaves, pero tampoco se ha roto contra la acera. Así que solo puede haberse largado lejos de mi lado. Elena me ha abandonado porque no soporta mis errores, porque ha conocido a otro o porque la depresión, acaso transformada en locura, la ha lanzado al mundo. ¿Quién sabe? Pese a esto, antes de permitir que mis pensamientos avancen por semejantes derroteros, me recuerdo a mí mismo que tiendo a sacar las cosas de quicio y en última instancia me agarro a la posibilidad de que mi esposa continúe en la entrevista de trabajo que, según me comentó durante la cena de ayer, había concertado para las 4 de la tarde. Tal vez ha superado las pruebas de aptitud a las que se ha ido enfrentando a lo largo de la jornada y todavía ahora, cuando ya han tocado las 10 de la noche, se examina ante unos chupatintas que alargan artificialmente la cita para disfrutar un poco más de su talento y, cómo no,
de su belleza. De nuevo animado por estos argumentos, me dirijo a casa, dispuesto a esperarla ante el televisor, pero a medida que el ascensor pasa de largo las distintas plantas, me voy inclinando hacia la desconfianza, y cuando al fin alcanzo el 7º piso, pienso que Elena puede haberse marchado a tomar un cafecito con alguna de esas amigas a quienes dejó de lado por culpa de la enfermedad. Durante este último año no ha mantenido relaciones con ningún desconocido, excepción hecha de su hermano, pero esas mujeres han continuado llamándola para convencerla de que se apunte a alguna de sus reuniones, recordándole que, si sigue apartada del mundo, jamás recuperará el apetito por la vida. Podría darse el caso de que hoy, tras cientos de telefonazos a horas más que intempestivas e incluso de varias incursiones imprevistas a nuestro domicilio, esa panda de entrometidas hubiera logrado su objetivo. Aunque yo preferiría lo contrario, nunca me han gustado esas tiparracas, principalmente porque se pasan las horas restregándole la mala situación económica en que vivimos y porque no se cortan un pelo a la hora de recordarle que ya le advirtieron sobre las consecuencias de casarse con un hombre cuya máxima aspiración consistía en diseccionar insectos. Me revienta suponer que un día como hoy, en el que cumplimos 5 años de matrimonio y en el que deberíamos cenar en el restaurante donde le supliqué que se casara conmigo, ella puede haber restablecido el trato con ese atajo de chismosas. Y esta posibilidad me enrabia tanto que al poner un pie en nuestro apartamento me dirijo al ropero, resuelto a colgar el abrigo en una percha que por supuesto colocaré en sentido contrario al resto. Y todavía saboreo el placer de la venganza cuando, al abrir las puertas de este armario empotrado, encuentro a Elena tumbada en su interior. Al principio no reacciono. Observo su figura yacente, pero no alcanzo a comprender el significado de esta escena hasta que reparo en el frasco de barbitúricos, la baba reseca y los ojos sin pupilas. Es entonces cuando maldigo el día en que, escondido en una habitación junto a otros adultos, comenté que yo nunca había sido objeto de una sorpresa de aniversario porque no me refería a esto. Bien, pues eso fue el primer capítulo de Los bosques de Uppsala, de Álvaro Colomer. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Imagínense cerrando el libro tras un final tan contundente como este. Un definitivo knockout, ¿no les parece? Díganme si ustedes no habrían pensado, como lo hice yo, que estaban frente a un gran cuento. Enorme fue mi sorpresa cuando horas más tarde volví a abrir el mismo libro y creyendo que encontraría tal vez otro cuento igual de bueno o quizá uno mejor, encontré un membrete en número romano anunciando el capítulo 2. Por si aún no había quedado claro, aunque este rinconcito sonoro está y estará especialmente dedicado a la lectura de cuentos, en las próximas semanas, no diré cuántas para mantener el suspenso, navegaremos cual salvajes bucaneros por aguas prohibidas. Preparen sus arcabuces, sus espadas, sus parches y sus patas de palo, porque esta clandestina aventura literaria apenas comienza. En fin. Si tú como yo disfrutas navegar tanto en aguas permitidas como en aguas prohibidas, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento.
En mi Instagram, @casidiariodeunloco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.